Nuestra siguiente invitada de hoy, ella se llama Belisa Coro, y como se anunciaban al principio, la directora de Fundación Telefónica, ella tiene una historia de superación, de lucha, de esfuerzo grande. Ella tuvo la oportunidad Belisa es una mujer de aquí del Ecuador, es indígena, tuvo la oportunidad de cursar unos estudios y lo dio todo para salir adelante. Hoy es una mujer de éxito, tiene un muy buen trabajo, es una luchadora, ella sigue estudiando y sigue haciendo todo lo que se pone por delante. Y os la voy a presentar, la vamos a recibir con un fortísimo aplauso. Con todos vosotros, Belisa Coro. Pilar, ¿listo? Adelante. Adelante, atrás. Vale. Adelante. Vale, gracias. Alguien me dijo un día, no hay nada que no puedas hacer si te lo propones y luchas por ello. Y le creí. Estoy convencida de que todos tenemos la capacidad de soñar, de alcanzar esos sueños y de luchar para convertirlos en una bella realidad y llegar tan lejos como queremos. Muy buenos días, soy Belisa y estoy aquí para compartir. Sí, compartir porque recuerdo que mi abuela me decía que compartir no solo es este acto físico de compartir un plato de comida o compartir regalos en fechas especiales. Compartir va muchísimo más allá y tiene una connotación más amplia. Compartir un consejo, una experiencia de vida con otros para que puedan seguir a pesar de las circunstancias. Y para eso estoy aquí. Y para ello me gustaría contarles una historia de la cual soy protagonista. Soy de la provincia de Chimborazo. Como muchos de ustedes conocen, la mayoría, esta provincia tiene uno de los nevados más hermosos del Ecuador y, por qué no decirlo, del mundo entero, el Nevado Chimborazo. He pedido el día de hoy que me acompañe en mi presentación porque asemejo el caminar de mi vida a escalar este bello nevado. Quiero que me acompañen a esta historia. Tuve la suerte de nacer en una comunidad indígena, un lugar hermoso por su flora, por su fauna. Recuerdo que de niña me gustaba mucho correr en sus caminos, escalar esos pinos hermosos y disfrutar mi infancia con mis compañeros, con mis amigos del lugar, con mis primos. Recuerdo eso de forma muy alegre. Pero este lugar tan bello carecía de un buen sistema de salud, educación de calidad o trabajo para las personas que vivían ahí. Así que me di cuenta de algo muy curioso, que los niños con los que jugaba, con los que compartía mi infancia, ya no estaban ahí, iban desapareciendo poco a poco. Y yo no entendía qué es lo que sucedía y escuchaba a mis padres, mis vecinos decir que ellos se han ido con su familia a la ciudad. Y bueno, yo no conocía la ciudad y les escuchaba decir que era una ciudad muy grande, con muchas casas, con árboles. Y me imaginaba así. Muchos incluso hablaban de fortuna en la ciudad. Mi familia, después de un tiempo, no fue la excepción. Y al igual que muchas familias indígenas, salió del campo a la ciudad. La primera ciudad fue la ciudad de Riobamba. Llegué a esa ciudad y efectivamente era una ciudad muy grande, tenía muchas casas, también árboles, pero la gente no era muy amable. Éramos una familia indígena de bajos recursos económicos tratando de conseguir un mejor estilo de vida. Y la situación no era fácil y nuestras opciones eran muy limitadas. Así se sumó todos los gastos
de la casa y dio paso a que en mi familia surgiera lo que es la violencia doméstica. Fueron momentos muy difíciles. Recuerdo muchas veces que dormía con mis vecinos porque no quería escuchar a mis padres pelear. Y mis padres, para no agravar la situación, decidieron tomarse un tiempo y separarse por un momento. Y mi madre decidió ir a otra ciudad, a la ciudad de Guayaquil. Y nosotras que éramos pequeñas fuimos con ella a acompañarla en esta aventura, en esta nueva vida que decía ella. Mi hermana y yo. Llegamos a la ciudad de Guayaquil y llegamos a una casa muy grande. Yo estaba muy contenta porque decía, voy a vivir en esa casa tan grande. Teníamos un tío ahí viviendo. Pero mi tío no vivía en toda esa casa, apenas vivía en una habitación, porque el resto de la casa lo tenía que compartir con otras familias indígenas, en su mayoría, que llegaban a esa ciudad con esa misma esperanza de una mejor calidad de vida. Y recuerdo muy bien esta casa porque era una casa muy antigua y bastante vieja. No tenía servicios higiénicos y realmente estaba muy deteriorada. Pero nos quedamos ahí porque no teníamos otro lugar donde ir. Y mi tío, que vivía solo en una habitación, teníamos que hacer algún trato porque éramos 3 que habíamos llegado. Hicimos un trato con mi tío y decidimos que mientras él trabajaba nosotros podíamos dormir y viceversa. Y así fue. Mi madre, al igual que muchas mujeres indígenas que van del campo a la ciudad, se dedicó al comercio informal de venta de hortalizas, de verduras. Y nosotros que éramos pequeñas y no podíamos quedarnos en esta casa, decidimos acompañarla e ir con ella en esta tarea diaria. Mi vida empezó a girar en torno a esa realidad. Levantarme muy temprano en la mañana, a las 3, 4 de la mañana, comprar las hortalizas y verduras en los mercados mayoristas de Guayaquil, llevarlos en flete e ir a venderlos en mercados cerca del lugar donde vivíamos. Ese era mi trabajo. Y sí, digo que mi vida empezó a girar a esa realidad porque fue eso lo que estaba viviendo, lo que viven cada día muchos niños y niñas, lamentablemente también en la actualidad. Y aquí me gustaría contarles una anécdota. Un día, mientras yo estaba en mis labores diarias de venta de cebollas y hortalizas, vi a un grupo de niños por las calles con su uniforme muy hermoso y tenían unas mochilas escolares llenas de colores. Y como era niña, eso fue lo que me llamó la atención. Y yo me sentí diferente y dije, ¿por qué no me puedo ver como ellos? Porque yo tengo en mis manos cebollas y tomates. ¿Por qué no tengo la mochila escolar y un uniforme? Pero esa era mi realidad. Sin embargo, mi vida tomó otro ritmo y otro camino. Tuve la suerte de entrar dentro de un proyecto que tenía como objetivo sacar a los niños y niñas de las calles y ayudarles para que lleguen y vayan a la escuela. Y su objetivo era erradicar el trabajo infantil. Un proyecto que era auspiciado y que es actualmente por muchas entidades públicas y privadas, entre ellos el proyecto Pro Niño de Fundación Telefónica del Grupo Telefónica. Y debo contarles que sacar a los niños del trabajo infantil no es una tarea fácil. Implica trabajo, seguimiento, que los niños estén ahí, que jueguen, pero también implica que los padres entiendan que lo mejor para los niños es no estar cansados porque todo el día tengan que vender verduras y hortalizas, sino que estén cansados por jugar, por hacer su rol de niños. Tuve la suerte de que mis padres dejaran sus diferencias a un lado y finalmente apostaran por la vida de sus 2 hijas.
tengo una hermana también que hoy día me acompaña. Muchas gracias, Berito, te quiero un montón. Y efectivamente así fue, tuve el apoyo de mis padres, que aunque muchas otras voces decían, solo son niñas, no lo van a lograr, ellas no tienen un futuro. El tema del género estuvo muy presente, pero a pesar de ello, mis padres estuvieron ahí luchando por el futuro de las dos. Entonces, finalmente, fui a la escuela, ya estuve con mi uniforme, terminé la escuela. Pude ir al colegio también, y esto ya era un salto generacional muy grande, porque mi madre, por tanta violencia que sufrió cuando era niña, no pudo terminar la escuela. Entonces yo estaba muy agradecida de tener esta oportunidad de seguir estudiando, pero debo confesarles que también era más consciente de mi realidad, y una realidad que me gritaba todos los días la sociedad, y me decía: Belisa, eres una mujer indígena y de bajos recursos económicos. Yo sabía que esas características en algún momento me iban a limitar para seguir con mis sueños, para ir a la universidad, viajar, aprender nuevos idiomas, estar en lugares que nunca hubiese imaginado. La sociedad me intentó hacerme creer de que una mujer indígena tiene opciones muy limitadas, quizás seguir en los mercados y sobrevivir, o quizás casarnos de temprana edad y estar expuesta a una violencia de género y violencia doméstica. Y yo decidí rechazar esas opciones que me imponía la sociedad, y entendí que la única salida a esa realidad que vivía, era la educación. Desde aquel momento decidí ponerme metas a corto y largo plazo, y no importara lo que sucediera, decidí alcanzarlas. Tenía un sueño. Sí, cuando todos estamos en esa fase de terminar el colegio y muchos nos preguntamos, ¿y ahora qué vamos a hacer? Mis compañeras me decían, yo quiero seguir estudiando, otras decían, quiero viajar, otras, quiero trabajar. Y me preguntaron, Belisa, ¿tú qué quieres ser? ¿Qué vas a hacer ahora? Y después de meditarlo junto con mi padre y ver las opciones, dije firmemente, quiero ser abogada y quiero estudiar en una de las mejores universidades del país. Decidí ser abogada porque creí que era el momento de romper esas barreras que la sociedad había puesto para una mujer indígena. Quise una profesión que la sociedad no dijera cuál era, o que decía que era acorde para mí. Quise una profesión que me retara a mí como mujer, que me permitiera medir mis habilidades y mis capacidades. Así podía ayudar a otras mujeres a romper esa barrera social que impedía tener más mujeres abogadas, médicos, científicas, ejecutivas en alta dirección. Eso es lo que quería. Vine a Quito hace aproximadamente 10 años con una maleta llena de ilusiones y sueños. Esta vez ya no vine a trabajar, esta vez vine a estudiar y a cumplir un sueño, mi sueño de ser abogada. Gracias. Pero nuevamente tenía muy pocas opciones, dónde estudiar, cómo hacerlo. Y finalmente, después de un proceso de exámenes y de estudio, ingresé en el año 2007 a estudiar la carrera de Derecho en la Universidad San Francisco de Quito, gracias a su programa Diversidad Étnica. Sin embargo, la beca universitaria no era suficiente, así que tuve la ayuda de otras fundaciones, como Fundación Telefónica y Fundación Hansei del Ecuador. Fundaciones que creyeron en mí desde un primer momento. Pero sabía que a pesar de todas estas ayudas, cursar esos 6 años y finalmente graduarme de abogada solo dependía de mí, siendo una estudiante responsable, asumiendo mi papel de la mejor manera. Y debo confesarles, esto no fue fácil. El primer semestre estuve realmente intimidada,
por mis compañeros, por mis profesores y por el lugar donde estaba estudiando, el Valle de Cumbayá. Me encontraba en un estatus económico, social totalmente diferente al que yo estaba acostumbrada. Pero, y recuerdo esta anécdota con mucho cariño, un profesor me dijo: Belisa, tienes que hablar, tienes que participar en las clases porque tú vas a ser abogada. Tomé su consejo y el segundo semestre ya no podía callarme. Fue así. Las condiciones en las que estudié no fueron fáciles. No tenía un ordenador portátil, así que tenía que buscar uno que esté en la biblioteca disponible y corría a él para hacer la tarea. Y no tenía un plan de internet en la casa, así que estaba en la biblioteca hasta altas horas de la noche, consultaba y luego hacía la tarea, pedía copias de los tomos de derecho a mis profesores, pedía los códigos a mis compañeros, pero sabía y tenía algo muy claro: no iba a permitir que esas diferencias, tan solo económicas, que tenía con mis compañeros, me impida para seguir en mis sueños, porque sentía que corría atrás de ellos. Y decidí no ponerme límites, porque cada día más estaba más segura de mí. Y esas características de mujer, indígena y de bajos recursos económicos se iban desapareciendo. Y así formé parte del gobierno estudiantil de la universidad como secretaria general de Corte de Honor. También hice proyectos culturales, deportivos. Y también tuve mi fase artística, grabé un video musical. Y decidí no ponerme límites. Y actuar de esa manera me trajo los primeros frutos. Yo los llamo frutos a aquellos logros que tú tienes durante tu vida académica. Entre ellos, tuve mi primer viaje internacional a la ciudad al país de Israel, a la ciudad de Jerusalén, a estudiar liderazgo. Una experiencia única y que me marcó realmente. Pero antes de terminar en la universidad tenía todavía un reto que superar. Como mujer indígena, mi primer idioma es el quichua, también es el español, pero no me llevaba muy bien con el inglés. Y ya que me encontraba en una universidad que tiene el mayor programa de intercambio internacional, decidí aprovechar esa plataforma y buscar una oportunidad en una universidad europea o norteamericana que me permitiera superar esa barrera que yo tenía en el idioma inglés. En el año 2012 viajé al estado de New Hampshire a terminar mi carrera universitaria. Fue una experiencia única porque no solo crecí a nivel académico y finalmente aprendí el inglés, sino que también esto me trajo una sorpresa. Las universidades norteamericanas tienen un break durante sus semestres, unas vacaciones de medio semestre, donde los estudiantes tienen que salir de los dorms y para irse a visitar a sus padres, a irse de viaje, una semana de vacaciones. Y yo me fui a Londres. Me fui a Londres porque fui escogida para hablar en nombre de todos los niños y niñas de Latinoamérica y la educación de ellos, el tema del trabajo infantil. Y fue la primera vez que estuve en un congreso, fue mi primera vez que hablé al frente de tantas personas. Fue una experiencia única. A mi regreso a Estados Unidos, de Estados Unidos, pude compartir esta experiencia con la comunidad universitaria y la universidad decidió dedicar un artículo sobre mi rol en Londres y sobre la educación de Latinoamérica, conocer un poco más sobre la realidad de nuestro país y de los países vecinos, bajo un título que me gusta mucho, que es Learning Without Limits, aprendiendo sin límites. Fue un gran honor, pero fue aún más mi alegría porque esta universidad apostó por muchos otros jóvenes para que tuvieran misma experiencia de aprendizaje en Estados Unidos.
Volví a Ecuador en el año 2012, defendí mi tesis, mi trabajo de pregrado y me gradué de abogada. Ese día debo contarles todos los consejos, la confianza de esas fundaciones, el amor, el apoyo de mis padres, todo, absolutamente todo, valió la pena. Porque ese día, queridos amigos, convertí un sueño en una bella realidad. Ya era abogada y ese logro me puso aún más feliz porque unos días antes de graduarme en la universidad me informó que iba a ser la primera mujer indígena purúa en graduarse con honores. Muchas gracias. Este logro académico me abrió muchas puertas, entre ellos el poder formar parte del equipo de abogados de la vicepresidencia legal de Telefónica Ecuador. Y aquí debo confesarles algo. Los primeros años de mi vida profesional entendí que la misma dosis de responsabilidad y compromiso que había puesto durante mi vida estudiantil lo necesitaba poner aquí y gracias a ello pude poco a poco subir en mi vida profesional. Y a todos me decían: Belisa, ya te has graduado, eres abogada, tienes un trabajo, ya no tienes nada que hacer, está todo hecho. Pero creo firmemente hasta el día de hoy que los jóvenes debemos rechazar esa posición pasiva, debemos rechazar esa zona de confort y buscar cada día es seguir desarrollándonos, seguir estudiando y seguir a la vanguardia con todos los avances de la sociedad. Y con eso en la cabeza, y ya que estaba en una compañía con operaciones en Latinoamérica y en Europa, busqué mi primera asignación internacional. En el año 2015 viajé a Londres como abogada para colaborar dentro de las operaciones más importantes del Grupo Telefónica. Estuve 6 meses ahí y aprendí sobre la cultura, hice muchos amigos, pero también aprendí sobre la legislación inglesa. Me fui a las cortes inglesas y con mis compañeros hicimos proyectos. A mi regreso a Ecuador, mis jefes creyeron en mí. Andrés, Blanquita, muchas gracias. Y me dieron la oportunidad y apostaron por mí, mis capacidades, y me daban proyectos de mayor relevancia. Y ahora sí, nuevamente las voces me decían: Belisa, ya no tienes que hacer nada más, ya tienes una experiencia internacional, eres abogada, estás creciendo profesionalmente. Y me decían: es hora de que formes una familia. Y bueno, y esta vez decidí escucharlos porque recuerdo el consejo de mi padre que me decía: hija, es muy importante que tú tengas una carrera profesional, que te desarrolles como abogada, pero también es muy importante que no descuides esa otra parte de tu vida, el aspecto personal, tu corazón, no le descuides. Así que, por eso, como imaginarán, me casé con un hombre maravilloso que ahora me acompaña en mi caminar, en este bello caminar. Y bueno, este debería ser el final feliz para todos, para la mayoría. Belisa, una niña que pudo cambiar su futuro y se graduó de abogada, tiene una profesión y ahora una familia. Pero Belisa tenía sueños aún más grandes: hacer su maestría en Europa, ¿por qué no? Y así fue. En el año 2000
16 apliqué a una maestría, a un estudio de LLM en una de las universidades de negocio más importantes de Europa, el AI University. Y después de un proceso de exámenes, entrevistas, pruebas y documentación, finalmente fui aceptada a un programa de maestría. Y lo que más me llenó fue que esta universidad reconoció el trabajo de una mujer indígena, una mujer ecuatoriana, y me dio la beca de Mujeres Líderes, con la cual actualmente me encuentro estudiando un LLM. También debo contarles que actualmente me encuentro como asesora legal dentro del gobierno corporativo global de Telefónica, dentro de un área que se llama CDO, que es el área que se encarga de toda la parte de inteligencia artificial y todos los avances de datos que se están dando en Europa. Y hace aproximadamente un mes fui invitada como delegada a una cumbre de jóvenes mundiales llamada One Young World, que se celebra cada año. Una experiencia única que me dejó mucho aprendizaje, el reunirme con jóvenes de diferentes nacionalidades de todo el mundo, conocer y escuchar la ponencia de grandes líderes como el Premio Nobel Kofi Annan y el Premio Nobel Profesor Yunus. Y recuerdo de él un mensaje. Y dijo: la generación de ahora es la generación más poderosa de la humanidad, porque tiene entre sus manos herramientas igual de poderosas como la tecnología. Y si hacemos de eso en acciones, el futuro de nuestro mundo será increíble. Y creo firmemente que esa frase también aplica a nuestras vidas propias. Porque si somos capaces de encontrar esas opciones que la vida nos ofrece, esas oportunidades que la vida nos da, si somos capaces de creer en nosotros mismos, vamos a poder cambiar esa realidad que no nos gusta. Por favor, permítanme decirles que el camino de su vida, el camino de tu vida, no está predeterminado por ningún factor del entorno. El camino de tu vida solo lo determinas tú, tu fuerza, tu autoliderazgo y tu ambición sana de cambiar esa realidad que no te gusta o que no escogiste. Por favor, no te des la oportunidad de rendirte. Date la oportunidad de luchar, de soñar, para que nadie te detenga en hacer realidad esos sueños. Mi nombre es Belisa. Muchísimas gracias. Vamos a escuchar a este maravilloso testimonio que nos ha dejado Belisa. Belisa, preguntan, ¿por qué abogada y por qué elegiste esa profesión? Justamente por lo que les comenté y les conté, que sentí que era el momento de romper esas barreras sociales que la sociedad me imponía o que creía que era para mí. No quise otras profesiones que la sociedad decían que era para mí, para una mujer indígena, acorde a ti, porque creí que era el momento de ver mis propias habilidades y capacidades, y este era una carrera larga, importante y que me podía también desarrollar. Aquí hay muchos estudiantes y yo quizá creo que algunos de ellos no entienden qué te motiva para estudiar y para estudiar tanto. Yo creo que mis sueños, y yo siempre siento cuando estoy estudiando que estoy corriendo atrás de ellos, y siempre digo, es que tengo una meta y tengo que lograrlo, y por eso mi ponencia se asemeja mucho a escalar una montaña. Es como, a pesar del esfuerzo que te cuesta levantarte muy temprano en la mañana quizás, o en la tarde, en vez de ir a jugar, estudiar ahí, pues sí, eso, justamente mis sueños, esa ambición sana de seguir creciendo. Tu sueño futuro, porque tú ya has alcanzado muchos de tus sueños. A lo mejor de niña nadie te hubiera dicho que hubieras estado hoy aquí delante de un auditorio tan grande dando una conferencia a jóvenes de tu país. ¿Cuál es tu sueño máximo? ¿A qué quieres llegar? Tengo sueños muy grandes y mi sueño es seguirme preparando como mujer, seguir en mi educación, pero tengo un sueño grande que es ser secretaria general de la ONU. Y lo va a conseguir, estoy segura.
Presidenta. Secretaria General, no, presidenta de la ONU, estoy segura. ¿Hay alguna persona en la que te has inspirado para seguir con esa lucha y para...? Sí, hubieron muchas personas, pero entre ellos yo creo que ese empuje de mi madre. Yo pude conocer su testimonio de vida. Es una mujer muy tímida y no suele abrirse mucho, pero hace aproximadamente 2 años conocí su historia y de que ella no pudo terminar la escuela, que sufrió mucho maltrato, y verla cada día traer su gallina que había criado con mucho amor, eso me motivaba. Era realmente increíble. Los pequeños centavos, o sea, los poquitos que tenía ella los guardaba y me compraba manzanas o algo. Entonces, yo creo que fue mi mayor empuje. Y mi abuela, recuerdo que fue una mujer muy dura, muy fuerte. Tuvo que criar a sus 7 hijos sola y siempre me decía en quichua, porque yo no hablo español, que tenía que seguir estudiando, que estaba bien. Y yo la recuerdo y que ahora ya no está conmigo, pero bueno, ella es mi inspiración también, es mi ángel en el cielo. Eso está muy bien. Belisa, tú has pasado dificultades económicas, no has tenido muchos recursos, habrás pasado momentos muy difíciles, pero yo en una ocasión te escuché decir que tú nunca te habías sentido pobre. Sí, y eso es verdad, porque aunque la sociedad me quería hacerme creer de que era pobre, pero no, a medida que iba creciendo me di cuenta de que era realmente rica porque tenía un pasado cultural, una lengua, mitos, ritos de mi cultura, y que ahora me encanta difundirlos dentro de Ecuador, fuera de Ecuador, hablar mi idioma quichua, y eso es lo que más me motiva. Hay otra pregunta que dice, ¿en qué momento te das cuenta de que tu vida está destinada a abogar por otros? Perdón. A abogar por otros, a ser abogado, a defender a otras personas, Sí. o a luchar por los derechos de otras personas. Yo creo que justamente en estas voces que te digo que me decían que ya no tenía que hacer nada más, y yo decía, sí, podía seguir con mi profesión, pero en un momento, digo, un testimonio de vida, justamente este hecho de compartir puede ayudar a otros. Y fue cuando me sumé a estos proyectos y dije, hay que hacer algo por los jóvenes, de que ellos vean que realmente no existen límites, que esta frase de que los límites solo son mentales es verdadero, porque me pasó a mí y te puede pasar a ti. Justamente en ese momento fui que me di cuenta. Belisa, has comentado, otra vez, has comentado que te casaste porque querías agradar a tu familia. No sé si en tu cultura es como obligatorio llegar a una edad y casarse, pero entiendo que te casaste por amor y elegiste el amor de tu vida. Sí, justamente, por lo general, y muchas mujeres indígenas y dentro de la cultura se casan a muy temprana edad. Y sí, cuando ya era profesional, cuando ya estaba con un trabajo, sí que mi familia me empujaba y me decía, bueno, tienes que casarte. Pero a la larga yo creo que son decisiones, y efectivamente fue una decisión de amor que actualmente lo estoy llevando muy bien. Y sobre todo debo decir aquí que esta condición de mujer, de casada ahora, no fue impedimento para seguir con mis sueños, y decidí que eso no fuera así. Realmente fue muy duro seguir, pero al final si quieres, si esto lo quieres con todo el corazón, siempre va a haber una manera de seguir. Belisa, ¿qué es para Belisa Coro lo que de verdad importa? Lo que de verdad importa para mí es creer en ti, en tus sueños, y que nadie te detenga por nada a que los hagas realidad. Eso es para mí lo que de verdad importa. Pues muchísimas gracias, Belisa. Muchas gracias.